Mucha atención, compañeros. La derecha política, los gremios empresariales tradicionales y los mismos opinadores del desastre están entrando en pánico tras la rueda de prensa histórica, donde el gobierno Petro confirmó el salario mínimo vital de 2 millones para 2026, la reducción del desempleo al 7% y un modelo económico que rompe de frente el dogma neoliberal que durante décadas mantuvo al trabajador colombiano condenado al sueldo de hambre. Los números oficiales reventaron la narrativa apocalíptica. Más empleo formal, crecimiento económico proyectado sobre consumo interno, apoyo a pymes, alivios financieros y hasta un freno a los abusos del sector bancario. Y mientras los gremios de siempre anuncian quiebras imaginarias, aquí en Periodismo Sin Filtro vamos a mostrarles cómo este anuncio derrumba el discurso que el uribismo y la oposición han sembrado por años para gobernar desde el miedo. Comente, comparta y no se despegue porque lo que se dijo hoy cambia por completo el campo de batalla político y económico del país. Como las que aparecen ahí, para que un grupo que se ha beneficiado de una manera significativa tanto en la inversión pública como en su aparato financiero, hoy en día pretendan utilidades de esta magnitud, cuando lo único que quedaría finalmente de esa ejecución de ese proyecto sería unos recursos por compra de tierras cercanas a los 28.000 millones de pesos. Si este tema y estos temas similares no se resuelven, pues vamos a ver afectados la ejecución de los proyectos viales estratégicos del país y al contrario, si estos temas los resolvemos de una manera adecuada, razonable y equilibrada para el gobierno y para el Estado colombiano, estamos garantizando los recursos que necesita el país. Tenemos una alta preocupación sobre ese tema y esperamos tener una respuesta razonable de parte del Grupo Aval. Bueno, con esto me he referido a varios de los temas que están en marcha para este cierre de año y queremos manifestarle al país que nuestra economía está creciendo, está consolidándose, estamos en una buena etapa de crecimiento y de consolidación de la economía y estas decisiones relacionadas con el salario mínimo básicamente están en la dirección de impulsar mucho más el desarrollo económico en el país y que este sea el gran saludo de fin de año para todos los colombianos. Agradecemos las intervenciones del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila. Agradecemos también a las colombianas y colombianos que nos acompañan a través de las diferentes redes sociales y medios institucionales del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Presidencia de la República. Damos paso al momento de preguntas y agradecemos también a los medios de comunicación y periodistas que nos acompañan. Para este espacio solicitamos a los compañeros de prensa que por favor para formular sus preguntas se acerquen, se aproximen acá para poderlas realizar. Avanzamos con Luis Eduardo Maldonado de Noticias Caracol. Señores ministros, muy buenos días. Comencemos con el ministro de Trabajo. Ministro, sobre todo hay muchas dudas en los trabajadores, en los colombianos. Este incremento del 23% en el salario, ¿a qué trabajadores se les va a aplicar? ¿A los que ganan cuánto? Y a aquellos que ganan salarios altos, ¿también se les va a aplicar el 23% de incremento? Porque es que hay muchas críticas, ya usted lo ha escuchado, empresarios, los gremios, que dicen que esto es populismo, que va a afectar a las empresas, que va a quebrar empresas, que va a poner en peligro muchos empleos. Y para el ministro de Hacienda, ministro, habló usted de 11.1 billones, creo que dice que es lo que va a recoger con estos nuevos impuestos que está anunciando. ¿Comienzan a cobrarse a partir del 1 de enero? Bueno, primero quiero dar una buena noticia adicional a los colombianos y colombianas. Nos llega el último dato del DANE de noviembre 2025 y la tasa de desocupación o tasa de desempleo ha bajado del 8.2% al 7%, lo que significa que en lo corrido de este año hemos llegado a un crecimiento en el número de ocupados
de 993.000 nuevos empleos en Colombia, que como lo dije en la presentación, es el resultado de una política consistente de ingresos reales de los trabajadores, complementado con un desempeño positivo de la economía del país. Teníamos hasta ahora las siguientes cifras. En lo que va corrido del gobierno del cambio, 2.114.000 nuevos empleos generados en este gobierno, de los cuales, oígase bien, 1.455.000 son empleos formales, que equivale al 69%, y 659.000 empleos informales, que equivale al 31%. Ahora, hay una discusión también sobre la informalidad. ¿A qué llamamos informalidad? Algunas versiones, digamos, o algunas aproximaciones a este fenómeno han planteado que informalidad significa aquel trabajador que no tiene ningún tipo de protección social. Luego entonces, aumentar el número de trabajadores protegidos socialmente, esto es salud, pensiones, riesgos laborales principalmente, significa una disminución de la informalidad, y en eso el gobierno ha venido haciendo un esfuerzo importante. La reforma laboral trae apuestas digamos, muy significativas en esta materia. Por ejemplo, la formalización de las 500.000 de las 700.000 trabajadoras domésticas, o la formalización laboral de 440.000 trabajadores de las plataformas digitales y de las plataformas de reparto, la formalización de 60.000 madres comunitarias, la formalización de 420.000 aprendices del SENA. Es decir, que estamos hablando de una formalización laboral de por lo menos 1.500.000 trabajadores o más. Pero estos datos nos sirven para responder la pregunta que me ha hecho el flaco Maldonado, como le decimos cariñosamente. Nosotros estamos decretando un incremento del salario mínimo que afecta de manera directa a más o menos 2.400.000 trabajadores, 2.400.000 trabajadores que devengan un salario mínimo. Ese incremento también podría afectar a un segmento de los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, que son 6.081.000 trabajadores, si su incremento está atado al incremento de salarios mínimos, y eso depende del tipo de contratación laboral que tengan estos trabajadores. Pero esta decisión tiene un efecto expansivo sobre el conjunto de la economía. Estamos hablando de trabajador y su familia. Luego entonces también hay que contabilizar los 3 miembros de cada familia de esos trabajadores. Y los que se ganan menos de un salario mínimo, que en una gran proporción son trabajadores por cuenta propia, es decir, no necesariamente incrementarán su salario porque ellos mismos se pagan su salario con su actividad, van a tener un efecto positivo porque aumentará demandas de bienes y servicios para ese segmento de trabajadores o por cuenta propia o de unidades productivas más pequeñas, hasta de 10 trabajadores, como están clasificadas las microempresas, que adicionalmente van a tener una serie de alivios y de incentivos que estamos trabajando aceleradamente con el Ministerio de Hacienda. Y quiero terminar con esto para responder de manera completa la pregunta. También este gobierno ha desindexado 225 ítems que no están atados al salario mínimo, porque sobre esto también hay muchas falacias en el debate público. Entonces están tratando de meter, digamos, miedo a algunos sectores de opinión y a algunos sectores políticos, diciendo cosas que no son ciertas. Hay 225 ítems que hoy están liberados, ¿no?, de
Son bienes y servicios que bien están liberados o que no están atados al salario mínimo. Habrán otros asuntos que seguramente también tendremos que examinar que sí están atados al salario mínimo. Por ejemplo, las UTL de los congresistas, ¿no? Cada congresista tiene una UTL que se paga con 50 salarios mínimos, ¿no? Ese ítem o ese componente del trabajo de los congresistas sí resultará incrementado por este incremento del salario mínimo. Y valdría la pena examinar también si se justifica que ese incremento, digamos, aplique para este componente del trabajo de los congresistas en el país. ¿Y qué pasa con los salarios integrales? El incremento. Bueno, es que en cada caso, digamos, cada tipo de contratación, si está atado al salario mínimo, pues tendría que aplicarse el salario mínimo. Nosotros, desde el Ministerio de Hacienda, lo que estamos tratando de hacer, coordinadamente con el Ministerio de Hacienda, es mantener lo que está desindexado y avanzar en desindexar otros asuntos, como por ejemplo el de la vivienda de interés social y de la vivienda de interés prioritario, que es un asunto sobre el que no sé si quiera referirse el ministro de Hacienda. Sí, para el flaco que nos pregunta sobre el tema de cuándo empiezan a operar las medidas, entonces comentarte que las medidas se emiten a partir de un decreto que es legalizado en el día de hoy y empiezan a operar a partir del 1 de enero del año entrante. Es decir, tienen vigencia plena para todo el año 2026. Comentaba el ministro Sanguino varias medidas complementarias que deben ser consideradas para atender eventuales impactos del incremento del salario mínimo. Una de ellas es la desindexación de los ítems que están amarrados a el tema de el incremento del salario mínimo. Comentaba que hay ya 225 ítems que han sido desindexados en estos 3 años y 25% de ellos, cerca de 60 ítems, pegan la estructura del índice de precios al consumidor. Es decir, que estamos reduciendo de manera significativa esos impactos complementarios que generan las indexaciones. Y estamos mirando otras posibles medidas. Una de ellas tiene que ver con el tema de la vivienda, y aquí le queremos hacer un llamado especial al sector de la construcción, en el sentido de que el establecimiento del tope de la vivienda de interés social y de la vivienda de interés prioritario con unos valores en salarios mínimos es simplemente un tope, pero no es una manera obligatoria de cobrarle a los compradores esos valores. Es simplemente un tope máximo para efectos de tener el derecho a el subsidio de vivienda, pero no es una obligación ni nada por el estilo para el constructor cobrar hasta el tope. Lo segundo es que en muchas negociaciones sobre todo de la vivienda de interés social, se han establecido promesas de compraventa en salarios mínimos. Y el llamado que les queremos hacer a estos sectores de la construcción es que deben ser razonables y deben ser equilibrados en la aplicación de estas promesas de compraventa que hayan colocado en salarios mínimos, porque esto implica un incremento mucho más allá de las necesidades de incremento en los costos de producción por parte de los constructores y les generaría una renta excedida de recursos, una utilidad desmedida que no es razonable simplemente por la indexación de los salarios mínimos en las promesas de compraventa. Por lo tanto, le hacemos un llamado a que revisen y corrijan el establecimiento de los valores de las viviendas de interés social, no amarrados a este incremento del salario mínimo, sino establecidos sobre la base de un incremento razonable para el próximo año. No se aprovechen de los compradores, porque esto generaría una inmensa desigualdad y una inmensa
desequilibrio con los compradores de vivienda. También tienen que cuidarse de un problema de mercado. Si se exceden, pues se van a retirar los compradores y van a quedar con los inmuebles. Y eso también hace parte de su equilibrio entre oferta y demanda que deben tener ellos, y donde un exceso en el valor de estas viviendas los afectaría de manera significativa. Estamos trabajando alivios importantes a través de bancoldes para la pequeña y mediana industria, alivios y ofertas de crédito a través de la banca pública. Creemos que hay que darle un apoyo especial y unas medidas especiales para la garantía de el sostenimiento de las pequeñas y medianas industrias que se van a ver de alguna manera tocadas con estos incrementos, siempre teniendo en la perspectiva que, como se está produciendo el efecto económico de este incremento, va a generar una mayor demanda, un mayor consumo, y va a impulsar la oferta de productos a través del sector productivo si sabemos acompañar adecuadamente estas medidas de crecimiento del consumo con medidas de crecimiento en la producción, que es lo que más nos interesa. Hay que proteger a sectores productivos especiales en el país. Hemos sacado recientemente unos decretos también que ya firmó el presidente en relación con aranceles a sectores de importación de vehículos y de motos con consumo de combustibles fósiles, y esos aranceles lo que buscan es proteger la producción nacional, proteger la producción en el país de vehículos y de motos, y desincentivar la importación de estos productos, con el objetivo de que estos crecimientos en la capacidad de consumo de la sociedad no se conviertan en crecimientos que se diluyen en la importación de productos y no en la generación de mayores empleos y en la generación de mayor producción interna. Tenemos que garantizar que el crecimiento en el consumo no se manifieste en crecimiento de productos que son importados, sino en crecimiento de productos nacionales. Ese decreto que salió en días pasados tiene esa orientación, y vamos a trabajar con el incentivo a algunos otros sectores de la producción nacional. Continuamos con Aldair Rodríguez de la FM y posteriormente Angélica Gómez de Minuto 60. Señores ministros, muy buenos días. Bueno, inicialmente al ministro del Trabajo 2 preguntas. ¿Cómo el gobierno va a cubrir el gasto público de indexación por el aumento al salario, a las pensiones del régimen de prima media? Y también, ¿qué medidas concretas va a tomar el gobierno nacional para que ese aumento del salario mínimo, que para muchos es bastante alto, se traslade a los consumidores? Es decir, para que finalmente el salario real no termine consumido por la inflación. Y al ministro de Hacienda, ¿cómo garantizar que precisamente esos impuestos sí cubran el déficit fiscal que actualmente tiene el país, o que contribuyan por lo menos a una parte significativa? Y también, ministro de Hacienda, a ver, ¿qué medidas concretas va a tomar el gobierno? Se me perdió la pregunta. Denme un segundo. A ver. Bueno, ¿cómo se garantiza que el aumento al impuesto al patrimonio y la normalización de capitales no incentive la evasión o la salida de patrimonios del país, especialmente entre los grandes contribuyentes? Eso. Bueno, ya el ministro de Hacienda ha enumerado algunas de las medidas que permiten garantizar, o mejor, que contribuyen a direccionar que ese aumento de los ingresos de los trabajadores se dirija al consumo de bienes de consumo, de bienes, digamos, de consumo básico, valga la redundancia, y que se evite que esos ingresos adicionales puedan ser invertidos en bienes suntuosos o de impactos negativos desde el punto de vista ambiental, como por ejemplo el caso de los vehículos y las motos que operan, digamos, con fuentes de energía fósiles.
Y adicionalmente, pues, toda la política de incentivo a la pequeña y mediana empresa, tanto por el lado de la oferta de crédito, digamos, en condiciones relativamente especiales, como otros incentivos, pues va a permitir, a juicio nuestro, un crecimiento del mercado interno y un crecimiento, digamos, de la capacidad del aparato productivo para poder atender la demanda, el crecimiento de la demanda de los hogares o de la demanda agregada de los trabajadores y trabajadoras. Y en segundo lugar, con relación al tema pensional, recuerden ustedes que está en marcha una reforma pensional, o mejor, que estamos a la espera de una decisión de la Corte Constitucional respecto a la reforma pensional. La reforma pensional, que es una ley de la República, permite, por el sistema de pilares que incorpora, atender, o mejor, disminuir y controlar la bomba pensional que existe, que no solo depende de este incremento de los salarios de los trabajadores, sino que existe históricamente por los desequilibrios del sistema pensional que hasta ahora tenemos y que nos va a permitir, por la vía, digamos, de reducción del gasto público para atender los compromisos pensionales, controlar, digamos, los efectos que pueda tener el incremento del salario sobre la bomba pensional. Bueno, en relación con la preocupación por el tema de si los impuestos van a ayudar a reducir el déficit fiscal, es justamente esa la lógica que hay que procurar que se implemente. Y es que los déficits hay que superarlos a través de unos mayores ingresos tributarios y unas reducciones en donde sea posible de los gastos, pero principalmente la sostenibilidad del equilibrio fiscal depende de un ingreso fiscal también sostenido y no el de acudir permanentemente a opciones de deuda. Por eso es tan importante que esta coyuntura que estamos viviendo la atendamos a través del incremento de los ingresos tributarios a través de las medidas que estamos adoptando. Justamente eso es lo que pretendemos, un equilibrio y una sostenibilidad a mediano plazo de las finanzas públicas. Siempre hemos tenido en el relato y en los paradigmas que se nos repiten recurrentemente, siempre salen en estas reflexiones, el riesgo de la supuesta salida de patrimonios. Y yo creo que Colombia tiene una larga trayectoria y evidencia de que no sucede esto en primer lugar, y en segundo lugar que esos grandes patrimonios, su rentabilidad la tienen es permaneciendo en el país, a veces de manera rentista, a veces de manera productiva. Cuando es de manera productiva, con mayor razón, toda la capacidad de reproducción de su patrimonio y de sus ventajas en utilidades y en rendimientos del patrimonio se dan en la medida en que se mantengan en el país. Esta es uno de los famosos relatos y paradigmas que siempre nos han dicho de que se van a ir a otra parte esos capitales. Los que se van son los capitales especulativos y nos interesa son fundamentalmente los capitales productivos. Continuamos con Angélica Gómez de Minuto 60 y posteriormente Laura Rodríguez de Red Más Noticias. Ministros, muy buenos días. Tengo una pregunta que creo que es para ambos ministros y después para el ministro de Hacienda. Ministro Sanguino, ministro Ávila, con la reforma a las pensiones, pues se ataca esta parte de, digamos, la cobertura mediante subsidios a quienes no alcanzaron a pensionarse. Pero dado que la ventana para empezar a cotizar en el sistema de seguridad social sube el 23,7% también, para los informales va a ser mucho más difícil llegar a esa ventana y mucho más costoso poder cotizar y ahorrar para la pensión, lo que significa más personas en el futuro que van a depender de los subsidios. ¿Cómo piensan atacar esa parte que pues termina siendo también parte de la bomba pensional? Y aprovecho para preguntarles, dado que ese incremento se da,
se espera que el fondo de pensión, del fondo de garantía de pensión mínima se agote más pronto de lo que estaba estimado, pues porque se van a usar más recursos. Entonces también, ¿cómo van a solucionar esa parte que podría ser una bomba pensional? Y ministro Ávila, perdón, ¿cuánto estiman ustedes que va a sumarle al presupuesto este incremento del 23,7% en los salarios mínimos? Hay estimaciones que van entre los 7 y los 16 billones, eso es casi lo que esperan recaudar o más. Entonces, ¿cuál es el cálculo que tienen ustedes y de dónde van a sacar esos recursos adicionales? Gracias. Bueno, recuerdo las cifras del comportamiento del mercado laboral en lo ocurrido del gobierno del presidente Petro o del gobierno del cambio. Las cifras nos están indicando que de los 2.114.000 de empleos generados en el país en estos 3 años, sin incorporar los nuevos empleos con la disminución de la tasa de desocupación a noviembre del 7%, estamos hablando de cerca de 1.500.000, 1.455.000 empleos formales, que equivalen al 69%. Quiere decir que son más los empleos formales, casi el doble de los empleos informales, ¿no? Y eso, por supuesto, le incorpora un componente de sostenibilidad al sistema pensional. Pero adicionalmente, hablábamos también de los empleos formales que se generan a partir de la reforma laboral. Recuerden ustedes que cuando estábamos en la reforma laboral, ¿no?, algunos sectores empresariales y algunos sectores académicos, ¿no?, parece que se hubieran casado con la cifra de los 500.000, ¿no? Siempre que haya alguna decisión de gobierno de esta naturaleza, entonces apocalípticamente anuncian que se van a perder 500.000 empleos. Cuando estábamos en la discusión de la reforma laboral, ¿no?, echaron mano de un supuesto estudio que no era un estudio del Banco de la República, sino de unos consultores del Banco de la República, advertido por el propio Banco de la República en su página web, y hablaban de 500.000, llegaron a hablar hasta de 700.000 empleos que se iban a perder. Bueno, han pasado 6 meses de la reforma laboral y la tasa de desocupación bajó al 7%, muy por el contrario. No se han perdido 700.000 empleos y se han generado 993.000 nuevos empleos, de los cuales por lo menos la mitad se han generado después de sancionada la reforma laboral. Igual, la reforma trae una apuesta ambiciosa en materia de formalización laboral que va a impactar de manera positiva sobre los recursos y la sostenibilidad del sistema pensional. Ya decía, 500.000 trabajadoras domésticas que deben ser formalizadas. Ya decía, 440.000 trabajadores de las plataformas de reparto y por lo menos 420.000 aprendices del SENA que serán formalizados. Recientemente, en el día de ayer, antes de ayer, el Ministerio de Salud anunció que 8.000 estudiantes internos de medicina recibirán un salario mínimo, más las otras decisiones de gobierno que en esta materia se han venido adoptando. No sé si, hermano. Sí, en referencia al planteamiento sobre el costo fiscal, evidentemente ha habido ya varios cálculos de cuánto puede ser el costo fiscal de el impacto sobre la estructura del presupuesto del crecimiento del salario mínimo. Puede estar en el orden de los 7 billones de pesos. Sin embargo, siempre se mira solamente una parte de la ecuación, y es cuánto se incrementa el costo presupuestal desde la perspectiva del incremento del salario mínimo, pero nunca se acompaña esa reflexión de cuánto van a incrementarse en los ingresos tributarios producto de un mayor crecimiento económico. Y ese es el equilibrio que permanentemente debemos buscar, que es un equilibrio tanto para la economía nacional como para los recursos
y los equilibrios fiscales del Estado. Evidentemente va a haber un impacto fiscal, lo estamos evaluando con todo el detalle, lo conocemos, pero también creemos que va a haber un crecimiento importante de los ingresos tributarios como resultado del impulso y el estartazo que se le produce a la economía con este crecimiento tan importante de la capacidad de consumo de la sociedad. Entonces, esperamos que el crecimiento económico no sea el crecimiento moderado del 3%, sino que haya un crecimiento mucho más importante. La economía colombiana, si queremos salir de los niveles de pobreza y de desequilibrio social que hemos tenido, debe crecer a tasas superiores al 5% y no debemos conformarnos con estas tasas que, aunque han venido creciendo en los últimos 3 años, no son suficientes para garantizar un desarrollo estructural del país. Entonces, creemos que ahí va a haber una compensación de los ingresos, que es además la ruta por la cual debe garantizarse la dinámica de crecimiento económico y de crecimiento en el gasto fiscal, compensado a través de mayores ingresos tributarios. Continuamos con Laura Rodríguez de Red Más Noticias y posteriormente Juan David Peña de Pronto Noticias. Ministros, buenos días. La primera pregunta es para el ministro de Trabajo acerca de la desindexación de productos y bienes y servicios. Si bien el ministro Ávila ya había o mencionó que las constructoras no están obligadas a colocar el valor total del incremento del salario mínimo, sí hay una afectación grande, teniendo en cuenta que que solamente aquí hicimos ya pues digamos como el valor total, y es solamente para las BIS 2, que es para las que aplican a grandes ciudades, pasa de 213.525 millones de pesos a 262.630 billones de pesos. 213 a 260. 262, sí, exacto. Solamente en ese caso de las BIS. Y es para las grandes ciudades. ¿Ustedes cómo van a garantizar que las constructoras no realicen el incremento del 23%, teniendo en cuenta que esto se realiza todos los años? Y lo segundo, el ministro de Trabajo en días pasados había mencionado que quizá también los servicios públicos iban a estar desindexados del salario mínimo. ¿Esto ocurrió? ¿O cuáles son los otros 200 y punta de productos que más o menos dice que van a estar desindexados? Y para la pregunta del ministro Ávila es acerca de ese anuncio que hizo acerca del impoconsumo. Habla de productos de lujo. ¿Cuáles son esos productos de lujo? Gracias. Si quieres, ¿Y eso usted? reforzamos un poquito el tema de vivienda que me han mencionado. Reitero el mensaje hacia el sector constructor. El mensaje es: cuando se estableció un tope máximo de la vivienda de interés social y de la vivienda de interés prioritario, se estableció fue un tope máximo, es decir, un valor máximo para que se puedan aplicar los subsidios de vivienda. Eso no significa que tenga que ser el valor de la vivienda. De hecho, en muchas partes hay una diferenciación entre ese valor máximo y el valor de la vivienda. Es decir, nadie está convocando ni obligando a los constructores a que eleven el valor de la vivienda hasta el tope máximo de, en un caso, los 135 salarios mínimos o en otro caso de los 150 salarios mínimos. El cuidado adicional que estamos convocando a este sector tiene que ver es con las promesas de compraventa que se han firmado, en las cuales, como una costumbre reciente del sector de la construcción en producción de BIS, se ha vuelto costumbre amarrar el valor de la vivienda en la promesa de compraventa a un valor en salarios mínimos. Eso puede ser utilizado como un argumento para elevar de manera desmedida el valor consignado en la promesa de compraventa, y eso debe ser revisado con mucho cuidado por parte de los constructores para no afectar de manera desproporcionada
a los compradores de vivienda y vamos a estar extremadamente atentos sobre ese fenómeno. No están obligados ni el constructor y, por supuesto, en alguna medida también el comprador a aplicar esos incrementos si se vuelven desmedidos, teniendo en cuenta que el incremento de costos de la producción de vivienda en materia salarial es solamente un componente del valor y el costo global de la producción de vivienda. Es decir, que ahí los constructores deben ser cuidadosos y el gobierno va a estar muy atento para garantizar que esto no suceda. Y estamos también trabajando en la desindexación del valor de la vivienda de interés social amarrada a salarios mínimos, buscando un esquema nuevo que garantice el costo de producción de los constructores, pero también un equilibrio en el valor con el cual negocian con los beneficiarios. Un exceso por parte del sector constructor en este campo los puede conducir a desincentivar completamente la demanda de vivienda de interés social y eso los conduciría a unas pérdidas muy significativas en la medida en que desaparecen los compradores de la vivienda de interés social. Sí, yo complemento un poquito. El costo de la vivienda de interés social no solo depende de los topes que están establecidos por ley y que están atados a salarios mínimos. Como lo dice el ministro de Hacienda, dependen del mercado también, del juego entre la oferta y la demanda, entre los constructores y los demandantes de vivienda. Depende del contexto territorial. No es lo mismo el valor de una vivienda de interés social o de interés prioritario en Bogotá que en cualquier otro municipio del país. Así que hay otras variables que concurren. El mensaje que aquí queremos resaltar, digamos, o en el que queremos insistir es que el tope no significa la camisa de fuerza del valor de la vivienda. Y eso significa, por supuesto, un esfuerzo de control también de precios por parte del gobierno nacional. Por lo pronto estamos examinando la desindexación de la vivienda BIS y VIP de salarios mínimos. Pero si no ocurriese esa desindexación, también hay que recordar que el aumento, que el subsidio que reciben las familias también recibe el incremento del salario mínimo que estamos o que acabamos de decretar. Es decir que aumenta el valor, pero también aumenta el componente de subsidio al que pueden tener acceso las familias. En relación, sí. Permítame una cosita que me preguntaste en relación con el consumo del 16 al 19%. Exactamente se refiere a todos los productos de lujo, yates, motos de alto cilindraje, vehículos de más de $30,000, exactamente todos los productos de lujo, de consumo de lujo, van a tener un incremento del 16 al 19%. Todas las medidas que adopta el gobierno y que ha planteado están dirigidas o a que contribuyan los más altos ingresos, los más altos patrimonios o a castigar el consumo de productos de lujo. No, y en el caso de la medida en relación con la bonificación especial que en su momento el ministro Cárdenas le dio al Congreso o a los congresistas, pues también el mensaje es que los altos salarios deben disminuir un poco y los más bajos salarios deben subir un poco también para ir reduciendo brechas de desigualdad salarial. Y como ya lo hemos dicho, hay 225 productos que ya están desindexados del salario mínimo. Por supuesto, además del de vivienda, pues vamos a examinar o estamos examinando con el Ministerio de Hacienda qué otros ítems pueden ser desindexados para controlar aún más el impacto de este incremento que en justicia hemos decretado para los trabajadores y trabajadoras. Bueno, aspiramos a que salga. Se aplicaría a partir del año entrante, pero vamos a hacer una conversación muy cercana con todo el sector constructor para tener cuidado con las implicaciones de estas medidas. Continuamos con Juan David Peña de Pronto Noticias, posteriormente con Marcela Peña de Blue Radio.
Ministros, muy buenos días. Ministro de Trabajo, doctor Sanguino, con el salario mínimo y su costo real, incluyendo prestaciones y parafiscales, ¿qué mensaje le envían hoy a los gremios empresariales y al sector político? ¿Y cómo garantizar que esta decisión sumada a la reducción de la jornada laboral a 42 horas no termine golpeando el empleo ni la contratación en Colombia? Muchas gracias. Le recuerdo un dato. En la reforma tributaria del 2017, a los empresarios o a los empleadores los eximieron del aporte del 8.5% en salud. Y ese aporte terminó siendo asumido por todos los colombianos a través del presupuesto general de la Nación. Hoy, el aporte en salud solo lo pagan los trabajadores con un 4%. Así que seguirá operando la regla de juego que tenemos en relación con los costos adicionales que se derivan del salario. Continuamos con Marcela Peña de Blue Radio, posteriormente Alejandro Arteaga de W Radio. Para los dos, pero especialmente para el ministro Ávila, buenos días a ambos. Ministro, además de pedirle amablemente a los constructores que sean razonables y a otros agentes de la economía que lo sean, el gobierno ha pensado en medidas para que eso efectivamente ocurra, es decir, ustedes han pensado en políticas de evitar que los precios suban y que este incremento del salario se traduzca en inflación. Y la segunda, ministro, si no se la hago hoy, no se la hago nunca. ¿Cuándo nos atiende en Blue Radio? Lo estamos esperando. Bueno, esa pregunta es para el ministro Ávila. Bueno, próximamente. No, pero Antes de que termine el año, no. Mira que hoy hemos tenido una muy buena rueda de prensa y bastante extensa. Mira, el problema de la BIS, que es el punto en el cual yo convoco a la razonabilidad de ese sector empresarial, es porque ellos cuentan en este momento con una herramienta que tienen la posibilidad, digamos, de utilizar frente a los compradores, que es unos términos de promesas de compraventa pactados en salarios mínimos. Eso se volvió una costumbre en la producción de la vivienda de interés social. Como hay un contrato, ese contrato solamente lo pueden resolver entre las partes de común acuerdo. Y es ahí donde estamos llamando al sector de la construcción a que de común acuerdo con los compradores planteen ajustes razonables que no necesariamente deben ser el equivalente a los incrementos en salarios mínimos de acuerdo a la tasa que hoy estamos estableciendo. Eso es en lo que tiene que ver con el contrato pactado. Eso implica un acuerdo entre las partes. De otro lado, el gobierno va a estructurar medidas que permitan reducir esa indexación en salarios mínimos. Desde el punto de vista legal hay unas, restricciones legales con las cuales se han establecido, es decir, normas de ley, y en otros casos donde podamos actuar vía decreto, vamos a hacer las medidas que permitan hacer esa desindexación. Entonces, me preguntas exactamente por qué lo que estamos es llamando a la buena voluntad de los constructores. Lo estamos haciendo porque hay un acuerdo entre dos partes a través de unas promesas de compraventa que solamente pueden ser resueltas por acuerdo entre las partes. Ahí el gobierno, no podría fácilmente ingresar dentro de ese documento y por eso se requiere la buena voluntad de parte de los constructores. En otros sectores donde podamos actuar por decreto, vamos a hacerlo y hay un paquete de medidas que en el mes de enero van a ser tomadas para evitar esa indexación en sectores de salud, en sectores de transporte, en sectores de diferentes áreas, incluso en temas relacionados con los peajes, medidas que sean posibles tomar y que dependan de la posibilidad de decretos que toma el gobierno.
Listo, continuamos con Alejandro Arteaga de W Radio. ¿Otra vez? No, yo no he preguntado, ministro. W. Ministro Sanguino, ¿qué va a pasar con esos trabajadores que en este momento ganan entre 1.423.000 pesos y 2 millones de pesos, teniendo en cuenta pues que la Constitución dice que nadie puede ganar por debajo de un salario mínimo, y son empleados que en ese momento no necesariamente se ganan un mínimo, pero si el otro año no tienen ese aumento, quedarían pues por debajo de esa cifra del mínimo vital decretado por el gobierno? Para el ministro de Hacienda, preguntarle si ya saben, si ya tienen cuantificado el costo de ajustar el 23% a los pensionados que en este momento tiene que asumir el gobierno nacional, y cómo lo van a asumir en medio de la emergencia económica. ¿Lo tenían contemplado en el presupuesto del próximo año? Y finalmente, ministro de Hacienda, se conoce un borrador de decreto con el que se busca quitarle la prima especial de servicios a los congresistas. ¿Cuánto esperan recaudar pues con ese decreto? Muchas gracias. No es quitarle, es hacer un acto de justicia y reducirles una prima que fue un regalazo del entonces ministro de Hacienda Cárdenas. Creo que estaba calculado, hoy está calculado a precios de hoy en 11 millones de pesos. Yo creo que es un acto de justicia que el pueblo colombiano aplaudirá y celebrará, junto con esta decisión de incrementar el salario de los que menos ganan. Ahora bien, vuelvo a recordar, este asunto en la respuesta. Los trabajadores impactados de manera directa con este decreto de incremento del salario mínimo son los trabajadores que devengan salario mínimo y cuyo incremento esté atado al incremento del salario mínimo, ¿no? Estamos hablando de 2.408.000 trabajadores exactamente. Ahora bien, hay un segmento de trabajadores que han aumentado en este último año, o en este gobierno, en este último año, que son los que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, que son 6.081.000. Si el incremento de su salario por vía de la negociación colectiva o por el tipo de contrato laboral que tiene con sus empresas, con su empleador, está atado al incremento del salario mínimo, pues también resultará afectado por este incremento de manera positiva. Quienes se ganen menos, pues proporcionalmente también dependiendo del tipo de relación contractual que tienen con su empleador. Si es un trabajador por cuenta propia, que es un gran segmento de estos 11.387.000 que se ganan menos de un salario mínimo, pues cuando es un trabajador por cuenta propia, sus ingresos van a depender más de el incremento en la venta de bienes y servicios que esa unidad productiva o ese trabajador por cuenta propia pueda generar como resultado del efecto ampliado, del impacto ampliado que tiene el incremento del salario mínimo. A ver, lo primero es que el costo del incremento en las pensiones del mínimo está incorporado dentro del costo fiscal que mencioné hace un momento. Hace parte del costo fiscal y fue uno de los componentes que tuvimos en cuenta. En segundo lugar... ¿Pero es de cuánto, ministro? Perdón. En el tema de pensiones exactamente, no tengo aquí el dato exacto, tengo el consolidado de todos los impactos, que está en el orden de los 7 billones de pesos, ¿no? Está discriminado, no solamente están los pensionados, están las Fuerzas Armadas, están el aparato judicial, están todos aquellos que están teniendo ingresos a partir del esquema del salario mínimo. Y en relación con la pregunta que hacías hace un momento, el salario mínimo es mínimo. Es decir, aquellos trabajadores que por diferentes razones quedaran en el tope inferior de los 2 millones de pesos, se les debe incrementar hasta los 2 millones.
Es decir, el salario mínimo es mínimo. Hacia abajo no es posible colocar salarios formales por debajo de ese valor. La prima especial de servicios que fue establecida por el gobierno Santos en el decreto 2170 del 2013 tuvo la intencionalidad, como muchas de las cosas que pasan en el país, de atender una necesidad de costos de instalación de los congresistas que estaban fuera de la ciudad, estaban fuera de Bogotá, y se les trató de dar un beneficio para su instalación. Al poco tiempo, ese mismo beneficio se transformó en un beneficio generalizado para todos los congresistas y eso condujo a un costo recurrente que lleva más de 12 años, pagado a todos los congresistas, que hoy, además porque está indexado, está en cerca de 11 millones de pesos por congresista, prima especial que reciben cada uno de ellos, en teoría, para su instalación. Este es el costo en la política de reducción de gastos que estamos explorando para reducir gastos fiscales. 11 por 290 por 12, ahí tienes la cifra. Pero eso, perdón, Carolina, esos 11 millones es una prima que reciben cada año. Mensual. Continuamos con Dani Carlos de RTBC y nos restan 4 preguntas más. No, mensual. Está incorporada al salario. Es mensual. Eso está dentro de los 52 milloncitos. Ministro, estábamos en directo para el calentón informativo del sistema de medios públicos. Una pregunta tiene que ver un poco para el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Usted estaba tocando ahorita el tema con el compañero sobre las consideraciones que se tienen sobre estas primas para los congresistas. De esta manera, ustedes buscan un recaudo, pero ese recaudo impactaría directamente a quienes. Y de otro lado, para el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, de alguna manera este ajuste que usted acaba de mencionar también del 23% al salario mínimo del año 2026, ¿cómo le explicaría a usted, a una persona que se encuentra en las distintas regiones del territorio nacional, que esto no va a afectar directamente su bolsillo? Una explicación bastante sencilla, por favor, porque creo que hablamos de muchas cifras, muchos números, que quizá una persona que se encuentra, no sé, en Cincé, Sucre o en otro lugar, no puede entenderlo, por favor. Bueno, pues ya lo hemos dicho, esto tiene un efecto expansivo sobre la economía en general. No solo afecta a los 2.400 trabajadores, 2.408.000 trabajadores que devengan un salario mínimo y a sus familias, sino que al aumentar la demanda agregada, la demanda de las familias, pues esa demanda va a impactar al conjunto de la economía o a buena parte de la economía, porque esa familia va a demandar más bienes y servicios, si además eso está complementado con medidas que eviten que ese excedente, si pudiéramos considerarlo un excedente, se dirija a inversiones o al acceso de bienes suntuosos o de bienes que no son, digamos, que no corresponden a la canasta básica de las familias. Y eso, por supuesto, va a tener un impacto en todo el conjunto de la economía nacional y de la economía territorial. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, un trabajador minero que está vinculado a una actividad productiva formal, etcétera, etcétera, pues si recibe un incremento de su salario mínimo, ¿no? O un trabajador de una empresa de vigilancia o una trabajadora de una empresa de servicios, pues al aumentar esa trabajadora o ese trabajador sus ingresos, pues va a tener, por supuesto, va a tener una demanda agregada que va a significar afectar incluso a aquellos que se ganan menos de un salario mínimo. Sí, es tener presente que cómo se traslada ese incremento del salario mínimo sobre la producción
que es un incremento en el consumo, un incremento en la capacidad de consumo de la sociedad, se traslada a un incremento en la producción de todo el sector empresarial. Es decir, estamos impulsando el crecimiento económico a través de estas dinámicas de incrementos en el salario mínimo. Y lo que queremos es que la capacidad productiva se incremente porque va a haber más demanda de los productos que están produciéndose en el sector empresarial. Pero hay que tener en cuenta un elemento que es importante y es el efecto redistributivo que tiene el salario mínimo, que en teoría es para 2.400.000 trabajadores, en las zonas de influencia y de presencia de esos trabajadores que incrementan su capacidad de consumo. Hay una transferencia que ha sido estudiada con mucho detalle, una transferencia de esa capacidad de consumo y de esos nuevos ingresos sobre las poblaciones informales asociadas a la convivencia de esa población. Entonces tenemos una capacidad redistributiva muy alta y muy importante que se ha reflejado en reducciones de los indicadores de pobreza, sobre todo urbano. Vale decir que han sido mucho más importantes los impactos a nivel urbano que a nivel rural y que tenemos que hacer un esfuerzo para que esa capacidad redistributiva se muestre un poco más en el sector rural. Pero ese es el efecto que decía un dirigente sindical recientemente del panadero que tiene a su alrededor una serie de trabajadores que han incrementado su capacidad de consumo. A él también seguramente se le va a incrementar la necesidad de pagar a sus trabajadores algo más por el salario mínimo con el cual él atiende a sus trabajadores, pero a su alrededor está gestándose una capacidad de consumo mucho más alta que está estimulando incrementar la producción justamente de ese pequeño núcleo económico para atender la mayor demanda que está generando el mayor salario. Igualmente le sucede al panadero o al gran empresario, al gran industrial, que dice, me toca pagar más salarios. Sí, le toca pagar más salarios, pero esos salarios de más que van a pagar se van a convertir en mayor capacidad de consumo, mayor demanda y por lo tanto mayor producción. Y el efecto que tiene en el incremento en la producción es muchísimo más alto que el efecto que se produce por el aumento en uno de los componentes del costo de su producción, que es el salario. Continuamos. Preguntabas también sobre la destinación de los ahorros generados por el recaudo no, sino eso no es un recaudo, es una reducción en un gasto público. Hoy en día eso está incorporado en el presupuesto público. Esas primas que se le pagan a los congresistas están incluidas en el presupuesto público para este caso del año entrante. Al suspender esta prima estamos reduciendo los gastos, que es algo que insistentemente nos plantea la necesidad de reducir los gastos. Estamos reduciendo por esta ruta parte de los gastos. Es una medida de reducción de gasto. Este año tuvimos una reducción en los gastos de 12 billones de pesos y producto de la no aprobación de la ley de financiamiento, que tocó aplazarlos dentro del presupuesto, hoy en día ya son un recorte del presupuesto. Y adicionalmente a eso hemos hecho un recorte de 4 billones de pesos en los gastos. Es decir, esta es una estrategia orientada a la reducción del gasto fiscal. Continuamos con Enrique Castañeda, de Diario La Razón. Ministros, buenas tardes, buenos días. Bueno, ministro Sanguino, la primera pregunta va para usted. Con un salario mínimo cuyo costo real llega cerca a los 2.900.000, hay pequeñas y medianas industrias que pueden llegar a recortar el personal, no contratar o hacer medias jornadas. Y ministro Ávila, en el marco de este decreto, las medidas a los bancos no pueden llegar a afectar al usuario final. Pero pongámonos de acuerdo. Una cosa son los factores prestacionales y otra cosa es el salario. Técnicamente hablando, el salario no es de 3 millones de pesos.
ni es de 2 millones. 2 millones con el auxilio de transporte. Pero el salario base es 1.750.000, más o menos. Lo que equivale a un incremento del 23%. Hoy el salario igual no es 1.450.000. Es 1.450.000 más el auxilio de transporte, que es de 200.000, más los factores prestacionales. Y vuelvo a repetir, la reforma tributaria del 2017 exoneró a los empleadores de pagar el 8.5% de la salud de sus trabajadores y le trasladó el pago de esa contribución para la salud de sus trabajadores al presupuesto general de la nación, esto es, a todos los colombianos. Mientras que a los trabajadores le mantuvieron el aporte del 4%, ¿no?, más el aporte de parafiscales y demás. Bueno, o sea que ya desde el 2017 hay una exoneración para los empleadores. Ahora bien, nosotros vamos a observar cómo lo estamos haciendo diariamente con el DANE, con Planeación Nacional, con el Ministerio de Hacienda, la manera como evoluciona este incremento. Y por supuesto que vamos a estar atentos a las señales de la economía. Vamos a estar atentos además para controlar la presión fiscal y la presión inflacionaria, si existe. También depende ello del Banco de la República y de las tasas de interés del Banco de la República. Fíjense que nosotros esperamos a la última reunión de la Junta Directiva del Banco de la República para ver qué señales habían de esa Junta Directiva en relación con las tasas de interés. Y permanecieron inamovibles, ¿no?, con una tasa del 9.5%, creo que está. 9.25. Inamovibles. Y nosotros tenemos que cuidar, ese es un espíritu y una vocación del gobierno del cambio, cuidar los ingresos de los trabajadores. Los ingresos reales, que en este año será del 18.7%. Es decir, el 23 menos la inflación, el 18.7%. Pero vuelvo a recordar las cifras. Lo que nos dice nuestra experiencia estos 3 años, cuando hubo este cambio paradigmático de la escuela neoclásica a la escuela keynesiana y neo-keynesiana, en el manejo de nuestra política salarial y de nuestra política macroeconómica, es que tenemos caídas en las tasas de desocupación que son verdaderamente históricas. Si era histórica el 8.2%, el 7% es aún más histórica esta caída. Y seguramente en diciembre esa caída va a ser más pronunciada por todo lo que significa la época navideña y la generación de actividad económica alrededor de la época de fin de año. Así que lo que nos demuestran las cifras es que esta ruta es la ruta más aconsejable para hacer justicia laboral y para crecer económicamente. Me dice por acá, si no me quisiste cuando ganaba 1.400.000, no me busques cuando vaya a ganar 2 millones. Bueno, hay que tener en cuenta que los bancos efectivamente, por las medidas de emergencia, podrían optar por incremento en la tasa de interés, y es la amenaza recurrente con la cual a veces se expresan voceros del sector financiero. Nuevas tasas impositivas al sector bancario implican mayores impuestos, en este caso de renta, y por lo tanto ellos lo transfieren en incrementos en la tasa de interés. A ese sector financiero quiero recordarle 2 cosas. La primera es que el gobierno estableció un pacto por el crédito, en el cual se establecieron metas y tasas a las cuales máximas podía trabajar el sistema financiero. El sistema financiero ha tenido altísimos niveles de rentabilidad, los más altos de los últimos 10 años, y no pueden simplemente traducir un pequeño esfuerzo como el que van a hacer, que no representa ni
10% de la rentabilidad que han tenido, no lo pueden traducir en incrementos en las tasas de interés y el gobierno va a ser altamente vigilante con esto. De la misma forma, estamos convocando al sector financiero y especialmente al Grupo Aval a que revisemos el tema de lo que está sucediendo con los recursos públicos que están hoy en día estancados en fiducias de un proyecto vial que no inició desde hace 12 años. Estamos hablando de la concesión Bulaló-Lobo Guerrero, donde están depositados en una fiducia 2.4 billones de pesos, que es la mitad de los recursos que nos hacen falta para completar el equilibrio de ingresos después de las medidas que adoptamos con la emergencia económica. 2.4 billones de pesos atrapados en las entidades financieras del Grupo Aval, discutiendo con una inversión que hicieron de 28.000 millones de pesos en la compra de tierras, pretendiendo una negociación a través de un contrato leonino que se firmó hace más de 12 años, pretenden tener una utilidad de 1.4 billones de pesos. Eso son los actos con los cuales el gobierno no accede y no acepta de parte del sector financiero. Así como hicimos un pacto por el crédito para no intervenir con inversiones forzosas, tampoco vamos a admitir que por hacer una inversión de 28.000 millones de pesos pretendan tener una utilidad en estos 10 años, con dineros estancados en entidades de ellos mismos por 1.4 billones de pesos. Yo creo que el señor Sarmiento, el Grupo Aval, doña Lorena, tienen que revisar lo que están planteándole al país. Y necesitamos, si quieren llegar a un acuerdo, que produzcamos el acuerdo, pero sobre unas bases realistas y razonables. No más la interpretación de que apenas intentamos adoptar alguna medida tributaria sobre el sector financiero, entonces inmediatamente ponen la alarma, como nos la han puesto con el desempleo, como nos la han puesto con la inflación, con la narrativa recurrente de que van a incrementar las tasas de interés. No, señores. Aquí todos tenemos que aportarle a este país en este gran pacto por la convivencia. No más amenazas del sector financiero de que van a traducirlo en incrementos en las tasas de interés. Al contrario, más crédito y menos exigencia para el sector productivo del país. Queremos proteger al sector productivo, queremos que crezca la producción, al sector manufacturero, al sector agrícola, y en esto debe jugar un papel fundamental el sector financiero, no con medidas especulativas, sino con medidas que contribuyan a la inyección de crédito a la producción nacional. Continuamos con Paula Delgado de Valora Analítica. ¿Es la última? Gracias, ministros. Buenos días. El que quiera contestar. Ayer el presidente Gustavo Petro puso un trino en el que decía el gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor. ¿Esto puede significar que en dado caso sería necesario hacer un control de precios? Y para el ministro de Hacienda, otros analistas ya han ajustado proyecciones de inflación y tasas de interés. ¿Ustedes van a hacer ajuste de proyecciones y cuál es la posición con la que llegarán a la Junta del Banco de la República? Gracias. Pero ambas son para Hacienda. Bueno. Lo primero es que el sector productivo debe ser coherente y consciente de los impactos que pueda generar justamente con ese incremento de precios. Si el incremento en sus costos a través del salario mínimo se traduce en un incremento suficiente de la capacidad de consumo y de la demanda agregada de la sociedad, esto se va a traducir en una demanda mayor y en una producción más alta. El sector productivo lo que tiene que entender es que lo que estamos buscando no es que suban los precios, sino que aumenten la producción.
y que se aumente la productividad. Ese es el objetivo. Si hay incrementos en la producción, producto de esa mayor demanda de productos, estamos equilibrando y compensando la ecuación económica que nos permite hacer estos incrementos del salario mínimo. El Banco de la República ha estado en una narrativa todo este año basada en que todas las medidas para ellos tienen, para algunos de los miembros de la Junta Directiva, aclaremos eso. En la Junta Directiva ha habido permanentemente 3 miembros que han apoyado las políticas del Gobierno Nacional y han apoyado las políticas alternativas de desarrollo económico que estamos proponiendo con énfasis en el crecimiento de la economía, pero hay 4 miembros de la Junta Directiva que bajo una narrativa recurrente relacionada con los impactos inflacionarios de las medidas que ha adoptado el gobierno y en particular seguramente con esta, van a querer modificar la tasa de interés en la dirección que ellos han pretendido. Ese debate se mantendrá en el Banco de la República, vamos a hablar a profundidad en la reunión de enero y allí presentaremos los argumentos desde el gobierno que están orientados a que una reducción en la tasa de interés del Banco de la República lo que representa es una reducción en el costo financiero, una reducción del crédito y un mayor impulso a la economía y al crecimiento económico. Eso sería justamente un complemento a las medidas adoptadas con el incremento en el salario mínimo que incrementan la demanda y estas serían medidas que fortalecerían desde la oferta la generación de una mayor producción con un costo financiero menor. Esa es nuestra visión del tema, la vamos a discutir con los miembros del Banco de la República y esperamos que no adopten medidas que contraigan el crecimiento económico como es lo que hoy necesitamos para compensar toda esta coyuntura económica. Continuamos con Lorena Torres de City TV. Ministros, muy buenos días. En este momento estamos en directo para City Noticias del Mediodía y quiero que nos entreguen más detalles sobre esos alivios a los micro y también medianos empresarios. Hoy estuvimos hablando con varios de ellos e indicaron que no se esperaban un aumento de un momento al otro, teniendo en cuenta que en el año 2024 se tuvo un aumento del 9%. Pero además de esto, que responderle al gremio nocturno, primero con el tema de las horas extra, luego con la emergencia económica y además de esto pues los impuestos a licores y además de esto pues también el incremento del salario mínimo. Muchísimas gracias. Sobre el horario nocturno, es que volvimos a los tiempos de antes del 2002. Es más, regalando una hora o los trabajadores regalando una hora, porque recordarán ustedes que antes del 2002 la jornada laboral terminaba a las 6 de la tarde. Solo que hubo alguien que se le ocurrió que el día no se terminaba a las 6, sino a las 10 de la noche. Y quiso cambiar el movimiento de rotación de la Tierra. Y con eso los trabajadores dejaron de recibir, en promedio, cada trabajador por recargos nocturnos, por lo menos 22 millones de pesos en estos 23 años. Entonces, lo que hemos hecho es volver a reconocerle el sacrificio que significa para un trabajador no estar con su familia después de las 7 de la noche o sacrificar, digamos, una parte de su horario de descanso. Ese recargo nocturno es distinto a la hora extra. Si el trabajador lo hace, digamos, después de las 7 de la noche, si su jornada laboral es después de las 7 de la noche, empieza a las 2 de la tarde, termina a las 9 de la noche, habrá un recargo por las 2 horas adicionales, digamos, de horario nocturno. Si adicional a ello es solicitado para una hora extra, entonces la hora extra tiene otro tipo de remuneración que ya está en la ley y que no se modifica con la reforma laboral. Ahora bien,
La reforma laboral también tiene una disposición que obliga a que el Ministerio del Trabajo, en lo que estamos trabajando con el gremio de propietarios o de empresarios de restaurantes, de bares y demás, tiene una disposición que ordena la formulación de un programa de empleo nocturno. Y estamos trabajando con el Ministerio de Comercio y con los empresarios de este tipo de actividades para reglamentar ese programa, que deberá incorporar también algunas medidas especiales para este segmento de empresas o de empleadores y de trabajadores. Última pregunta, ministro, adelante. Bueno, básicamente sobre el tema de las pymes, estamos trabajando con la banca pública y especialmente con Bancoldex, unas líneas de crédito especial para estimular de manera más efectiva al sector de la pequeña y mediana industria como uno de los elementos compensatorios de ese esfuerzo que tiene que hacer el sector de la pequeña y mediana industria. Hay que tener siempre presente en esto en que el horizonte con el cual el empresario hoy debe actuar no es el horizonte reducido al espacio de su micro, mediana o gran empresa, no es solamente el mundo alrededor de su empresa, sino que hay un mundo externo que se está moviendo en el cual hay una dinámica de estímulo muy fuerte a la demanda y un estímulo muy grande a el consumo producto de los nuevos ingresos que se generan con el incremento del salario mínimo. Ese mundo económico que está por fuera de él es el que él debe tratar de capturar, tratar de amoldar su dinámica interna a ese mundo nuevo de posibilidades que se le generan con la capacidad mayor de consumo del conjunto de la sociedad. Continuamos con Karen Quintero de El Espectador. Hola, buenos días, ya casi tardes. Para el ministro de Hacienda, la no deducibilidad de regalías ya se cayó en la Corte una vez. ¿Cuál es la diferencia en esta ocasión? Y aprovecho para preguntar si hay algún plan B, si más adelante la Corte dice que la emergencia económica no es constitucional. Gracias. Bueno, lo que hemos tenido el cuidado en materia de la no deducibilidad de las regalías es atender las exigencias de la Corte. La Corte no tumbó en la ocasión pasada la no deducibilidad porque por la medida en sí misma, sino por dos factores que fueron planteados en la sentencia de la Corte. Uno era la diferenciación que se establecía entre el pago en especie y el pago en dinero. Eso creaba una especie de discriminación inconveniente, por un lado, y el otro aspecto, bueno, ahorita se me fue el otro factor con el cual fue planteado la inconveniencia por parte de la Corte Constitucional, y lo que tuvimos el cuidado es de atender los dos requerimientos. El segundo aspecto que trabajaba la sentencia de la Corte era cómo manejar el riesgo en el momento en que se producían caídas del valor del petróleo por debajo de un nivel de sostenibilidad de la producción. Entonces, tocaba establecer medidas compensatorias cuando se bajaban el precio hasta niveles demasiado bajos y un tratamiento equivalente cuando había pagos en especie y cuando había pagos en dinero. Esas dos medidas fueron atendidas en la nueva propuesta en el sentido de que se consideraron las medidas compensatorias y la equivalencia. Por eso creemos que fueron atendidas los requerimientos que la Corte hizo para plantear la no deducibilidad de las regalías en materia del impuesto de renta de estas empresas. Pues siempre hay un escenario que hay que tener en cuenta como posible. Lo estamos estudiando con mucho cuidado, lo hemos hecho desde que planteamos el presupuesto general de la Nación y hemos venido encontrando las diferentes fórmulas para atender esta eventualidad. Ya el Congreso tuvo un acto de poca responsabilidad que nos llevó
a esta medida de implementar la emergencia económica. Esperemos a que la Corte nos haga sus reflexiones y sus planteamientos y tendremos seguramente una opción alternativa a considerar. Y cerramos con la última pregunta de Elías Llanos Paz, de Red EDL. Ministros, muy buenos días. La pregunta va más que todo para el Ministerio de Hacienda y es que, pues precisamente ya estabas hablando de los impuestos que estarían afectando al consumo de bebidas alcohólicas, pero dentro de ese cálculo del aumento, además de las bebidas alcohólicas, ustedes ya tomaron en cuenta el posible impacto, y se lo digo especialmente al ministro de Hacienda, que si ya tuvo en cuenta el posible impacto de los impuestos que gravan productos de consumo como las bebidas gaseosas, los snacks y los dulces, y cómo se evitó ese mayor costo que terminó neutralizando. Si es así, muchísimas gracias. No, de una vez está claro y ojalá que sea absolutamente cuidadoso en esta información. No hay impuestos distintos a las bebidas alcohólicas. Los que estás planteando no están considerados. Y eso debe ser absolutamente claro en las medidas que estamos adoptando. Solamente bebidas alicoradas con niveles de alcohol incorporado. Solamente bebidas alcohólicas. No tenemos ninguna propuesta relacionada con los demás productos de consumo que estás mencionando. Y adicionalmente a el consumo de tabaco y todas las variantes de consumo de tabaco, vapeadores, etcétera, estos productos también tienen una carga impositiva adicional y tienen el objetivo de también considerar como impuestos saludables que reduzcan el consumo de estos productos que generan a la salud pública también un impacto fiscal y financiero muy importante. Entonces, seamos muy claros, no hay ningún impuesto distinto a alcohol, a productos con grados de alcohol, a productos de tabaco y a patrimonios elevados y al sistema financiero y las otras medidas en materia de impuesto al consumo a productos de lujo, que son las medidas que hemos venido construyendo, asociado a el esfuerzo por parte de la DIAN de obtener recursos complementarios. Muchas gracias. Señores ministros, ¿desean agregar algo más antes de cerrar este espacio? Desearle a todos los colombianos que tengan un ya lo mencioné, que tengan un gran feliz año. El gobierno se siente satisfecho con los resultados que hemos tenido hasta ahora en materia económica, en materia de cerrar brechas de desigualdad en el país. Creemos que tenemos un horizonte de posibilidades inmensas para esta nación que crece y el gobierno del presidente Gustavo Petro ha venido haciendo el mayor esfuerzo para cumplir todos los compromisos que fueron asociados a su proyecto de gobierno y continuará hasta el próximo 7 de agosto haciendo lo necesario por lograr un país con mayor equidad, con mayor igualdad y con mayor justicia. Yo complemento, con dignidad cumplimos un feliz año vital con salario vital para todos los colombianos y colombianas. Muchas gracias.